Bien, vamos a continuar el día de hoy con la presentación de las patologías inflamatorias. En esta oportunidad es una patología que compromete principalmente al músculo esquelético estriado. Estamos hablando de la polimiositis. Y cuando además de esto se compromete la piel, hablamos de dermatomiositis. En general, esto es una patología que presenta inflamación y por lo tanto las enzimas van a encontrarse elevadas. Hablamos de la CPK principalmente, sin embargo la DHL también vamos a encontrarlas elevadas. En esta patología encontramos mucha debilidad muscular en los pacientes y además hay una gran disfagia, sobre todo de tipo proximal. Característicamente evaluamos a una paciente, como ven en la diapositiva, que presenta un eritema facial muy característico. Es un eritema facial llamado erupción en heliotropo, debido a al característico color de la flor. Esta es una flor de más o menos un color, como ven ustedes aquí, violeta, y es que ese es el tono de color básicamente que adopta la piel del paciente con esta patología. Ven ustedes que se distribuye a nivel de las mejillas y además a nivel de la región orbital superior. No respeta, ojo, no respeta las comisuras nasogenianas. El eritema facial, si bien es cierto, es muy característico en el heliotropo, también ustedes pueden evidenciar aquí en este paciente varón, ya de una edad un poco mayor, que está distribuido en forma homogénea, en forma difusa en la frente y también en el rostro. Cuando nos encontramos ante un paciente de edad, digamos, un poco más avanzada, debemos estar siempre pendientes en una neoplasia de fondo, pues es muy característico encontrar estas patologías, es decir, la dermatomiositis, polimiositis, pero principalmente la dermatomiositis asociada con neoplasias ocultas. En un varón deberíamos pensar NM pulmonar en primer lugar y estando en una mujer un NM de ovario. La lesión cutánea decía que es muy característica y podemos verla aquí en forma de V y es por exposición solar principalmente, fíjense. Asimismo, las lesiones son bastante características en la zona posterior del dorso, en la zona superior, y es lo que llamamos eritema en chal. Recordando, esta es una patología en donde el músculo esquelético es el más afectado de todos y esto se debe a una alteración de la inmunidad propiamente mediada por linfocitos T8 y T4, y esta debilidad muscular se caracteriza por ser proximal, ¿no? Este es un dato muy importante a tener en cuenta, es decir, la cintura escapular y la cintura pélvica se encuentran comprometidas en esta patología. El rash cutáneo va a ser característico siempre que nos encontremos ante una paciente con dermatomiositis. Esta patología además se puede clasificar según algún tipo de característica en particular. Por ejemplo, cuando solamente está comprometido el músculo la denominaremos polimiositis y será clasificado como tipo 1. En cambio, cuando el compromiso además del músculo es el cutáneo, el más importante, la denominaremos tipo 2. Les comentaba que hay unas patologías, la patología dermatomiositis o polimiositis asociada a neoplasias, la clasificaremos tipo 3, y aquellas que encontremos en los niños, donde habrá gran cantidad de calcificación subcutánea y también estaría asociada a vasculitis, la clasificaremos como la de tipo 4, ¿no? Una tipo 5 es aquellas miositis que pueden estar asociadas con otras patologías del colágeno, muy característicamente con el lupus eritematoso sistémico. Un grupo un poco más, digamos, tanto diferente de estas miopatías es las miositis por cuerpo de inclusión, que es una patología que se evidencia mucho más en gente de edad avanzada, de raza blanca, y que presenta característicamente una miopatía ya no proximal, sino un tanto distal. Como les comentaba, la patogénesis radica principalmente en una alteración, ya sea celular u humoral, ¿no? Principalmente la que encontramos alrededor de los vasos sanguíneos y alrededor de los miocitos. Fíjense, esta es una fibra muscular, encontramos gran cantidad de células musculares y alrededor de ellos encontramos los CD4 y a los CD8.
¿no? En gran proporción. Esto va a producir una gran necrosis, en un primer momento una inflamación y luego una necrosis de las fibras musculares, y esto traducido como debilidad muscular, ¿no? Esto es mediado por el linfocito CD8. En la dermatomiositis también va a haber mediación de los linfocitos, pero principalmente los CD4. Aquí se postula que la lesión inicial es endotelial, ¿no? Y está mediada principalmente por complementos. Al igual, también hay inflamación, pero la inflamación está principalmente determinada a nivel de los vasos sanguíneos. Como fuere, hay un rol importante aquí de los linfocitos CD4. En la clínica ya hemos visto debilidad muscular proximal de la cintura escapular o la cintura pélvica. Generalmente es simétrica la aparición de este compromiso, ojo, es muy importante, y también hay alteración de los músculos flexores del cuello. El paciente viene con baja de peso y fatiga. Recuerden que esto es una clínica bastante característica en todas las patologías autoinmunes, que puede durar 1, 2 o 3 o un poco más de semanas. Y luego el paciente señala presentar debilidad muscular, como ya les comenté, y disfagia. Esta disfagia es proximal, por cuanto el esófago tiene el músculo esquelético en su tercera porción proximal. La disfonía también es característica porque hay alteración de los músculos faringeos, y esta es una patología en donde podremos encontrar además compromiso articular expresado como artralgias e incluso artritis simétrica no erosiva. El Raynaud también es frecuente y puede haber un compromiso cardíaco, ya que en el corazón encontramos nosotros músculo esquelético, como recordarán. El pulmón también está afectado, expresándose como una fibrosis intersticial pulmonar. Ven, entonces esta es una enfermedad sistémica cuyo compromiso más importante es el músculo esquelético estriado, produciendo miositis, debilidad muscular proximal, con compromiso sistémico, corazón, pulmón, articulaciones y además un compromiso en piel cuando adopta el término de dermatomiositis. Entonces, en los adultos recordar que está asociado a neoplasias pulmonares, principalmente en los varones. Es muy importante recordar ello. También está asociado con neoplasias de ovario, de mama, gastrointestinal y de compromiso hematológico. Las neoplasias asociadas con la patología muscular se asocian mucho más, repito, a la dermatomiositis. Esta miositis puede preceder a la aparición del tumor o a las manifestaciones del tumor propiamente en un 60%, ¿no? Y en forma simultánea pueden aparecer hasta en un 10%. La etiología exactamente muchas veces no se conoce. En los niños, esta es una dermatomiositis o una polimiositis tipo 4, vamos a encontrar, ya les comenté, calcificaciones subcutáneas, básicamente hidroxiapatita, y vasculitis también con bastante asociación. En la dermatomiositis hay unas lesiones muy características que con solo verlas nosotros rápidamente podemos hacer el diagnóstico con bastante certeza, y estamos hablando de unas lesiones eritemato-pápulo-descamativas que se ubican a nivel de las flexuras de los codos, de las rodillas, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y en las articulaciones interfalángicas proximales y aún distales. Como ven ustedes acá, estas son pápulas llamadas pápulas de Gottron y son características de esta enfermedad. Además, fíjense ustedes aquí en un mayor detalle el eritema heliotropo que les hacía mención, y en este caso está básicamente distribuido en la región periorbitaria, ¿no? Vemos también aquí la lesión a nivel periunguial, muy característico de esta patología. Y además vemos las manos aquí, que lo denominan las manos del mecánico, también propias de esta patología, ¿no? Entonces vean, en la piel hay diferentes formas clínicas de expresión: eritema en heliotropo, eritema facial difuso, manos de mecánico, rash en Schall, rash en B, telangiectasias, como ustedes pueden ver acá, cuticulares, y también podemos asociar nosotros el síndrome de Raynaud a esta patología. Como habíamos comentado, hay miositis, y la expresión de la miositis puede verse en las enzimas como la CPK elevada, aldolasa, DHL y transaminasas, pero además tenemos que evidenciarla en la biopsia muscular que debemos hacer en este paciente. En ella vamos a encontrar nosotros una cantidad importante de infiltrado mononuclear. Vean ustedes en este corte longitudinal y en este transversal la gran cantidad de infiltrado mononuclear que vamos a tener, muy característica de esta patología, ¿no? Y la gran vasofilia que vamos a encontrar.
Sin embargo, la biopsia, además de las enzimas, digamos, nos aportan al diagnóstico, pero otro dato fundamental que siempre debemos pedir es el patrón electromiográfico de daño que vamos a obtener en esta patología. Encontraremos entonces un patrón polifásico con pequeñas y cortas ondas, básicamente expresadas como unidades motoras alteradas. No es requisito indispensable que el ANA salga positivo en esta patología, pero sí es muy frecuente que aparezca. ¿Y qué anticuerpos vamos a encontrar? Básicamente podemos encontrar el anticuerpo anti-Jo1, anti-Mi2 y el anti-SRP. Recuerden que cuando sale este anticuerpo último mencionado, SRP, la enfermedad indica un mal pronóstico. Sin embargo, el anti-Jo y el anti-Mi tendrían un mejor pronóstico, aunque no siempre va a ser de todas maneras uno bueno. El anti-Jo1, por ejemplo, puede estar dando a entender que el daño pulmonar va a ser mucho mayor en estos pacientes y se le ha acostumbrado a llamar también un síndrome antisintetasa. El que tiene mejor pronóstico en todo caso sería el anticuerpo anti-Mi2. Estas son las pápulas de Gottron, que estábamos comentando hace un momento. Fíjense, son lesiones pápulo-descamativa eritematosas, ¿no? Entonces el diagnóstico de esta patología lo hacemos con los 5 parámetros mencionados: debilidad muscular, biopsia muscular, elevación de enzimas y alteraciones electromiográficas. Y cuando hablamos de una dermatomiositis tendremos que buscar las características cutáneas para definir el diagnóstico. ¿Qué tratamiento daremos? Básicamente los corticoides e inmunosupresores como metotrexate y azatioprina, y otros adicionales como ciclosporina, micofenolato, mofetil, e inclusive utilizar inmunoglobulinas o anticuerpos monoclonales. Las lesiones cutáneas remiten bastante bien con los antimaláricos como la hidroxicloroquina. Es importante buscar siempre la presencia de neoplasias en pacientes con dermatomiositis de edad avanzada, ya que el tratamiento básicamente radica en ellos en la eliminación de la neoplasia que está produciendo el síndrome. Como les comentaba, la miositis por cuerpo de inclusión es un tipo de miositis diferente a las demás. Es una miositis que afecta mucho más a hombres. Ojo, es una miositis que está presente principalmente en personas de edad avanzada y el compromiso es básicamente distal, al menos al inicio, porque luego se compromete también la parte proximal. No es tan simétrica como lo que ocurre en la dermatomiositis o polimiositis, ojo, y la CPK sí se eleva en forma importante, ¿no? Esta es una enfermedad que no tiene una buena respuesta al corticoide como sí lo tiene la dermatomiositis o la polimiositis. Acá tenemos una pregunta, por ejemplo, dicen: ¿cuál de las siguientes pruebas ayudan en el diagnóstico de la dermatomiositis? La electromiografía hemos visto que es una prueba muy importante, al igual que la biopsia de piel y de músculo. La CPK, que es la creatinfosfoquinasa, está elevada, al igual que la aldolasa. ¿Todas o ninguna? Pues definitivamente todas las anteriores sería la mejor respuesta para esta pregunta. El síndrome de Sjögren es otra patología autoinmune muy importante. En ella también vamos a encontrar el ANA positivo, ¿no? Recuerden, habíamos visto en el grupo anterior que la polimiositis y dermatomiositis, el ANA era positivo, patrón heterogéneo o moteado, ¿no es cierto? Siendo el anti-Jo, el anti-Mi2 los anticuerpos más relacionados a esta patología, aunque insisto, pueden que salga negativo, no es un requisito indispensable para el diagnóstico. Y en el caso del síndrome de Sjögren también vamos a tener a este paciente que tiene una clínica muy particular debido a la disfunción de las glándulas exocrinas. Y es que hay anticuerpos contra estas glándulas exocrinas, vale decir, hay una destrucción progresiva de las glándulas lagrimales, de las glándulas salivales, del páncreas y todo lo que presente glándulas exocrinas con la traducción clínica correspondiente. Sin embargo, aparte de la clínica glandular, vamos a tener también un compromiso sistémico. Y es que esta es una enfermedad sistémica, al igual que todas las que estamos viendo. Y vamos a encontrar además también una traducción de tipo inmunológica, ya que vamos a encontrar el factor reumatoideo casi siempre positivo.
En un 95% de los casos vamos a encontrar lo positivo. Eso significa que de 100 pacientes con síndrome de Sjögren, un 95% de ellos tendremos el factor reumatoideo positivo. Este es un síndrome, entonces, como ya les comentaba, básicamente con compromiso de glándulas exocrinas. Se afecta principalmente a las mujeres y la edad que compromete es entre los 30 y 70 años, ¿no? Afecta a glándulas salivales, lagrimales, miren, páncreas, riñón, pulmón e inclusive estómago. Entonces, ¿cuál es la clínica de esta enfermedad? Pues si hay compromiso de las glándulas de tipo lagrimales, tendremos a esta paciente con el ojo bastante seco y a eso le denominamos queratoconjuntivitis sica o seca. Además tendremos la boca seca, a esto le denominamos xerostomía, y estas son las dos características más importantes de esta patología: ojo seco y boca seca. Pero ojo que ojo seco no siempre traduce síndrome de Sjögren, porque una paciente de edad avanzada, una paciente senil, por la propiedad que presenta va a ir disminuyendo la función de las glándulas lacrimales y puede tener un ojo seco, sin que eso lleve a pensar que estamos ante un síndrome de Sjögren. Pero si tenemos un ojo seco y una boca seca, eso sí aumenta un poco la certeza o probabilidad de que estemos ante un Sjögren y amerita un mayor estudio. Este Sjögren puede ser primario. Significa eso que no está asociado a ninguna otra enfermedad autoinmune, pero habitualmente lo podemos encontrar asociado a la artritis reumatoidea, al lupus, al síndrome de Crest o a la cirrosis biliar primaria, ¿no? Los anticuerpos que salen positivos habitualmente en el Sjögren son los anti-Ro y anti-La, que son anticuerpos que se encuentran en el núcleo distribuidos heterogéneamente. Es decir, que en el Sjögren tendremos el ANA positivo, patrón heterogéneo. ¿Qué agente está comprometido más en la patogenia de esta enfermedad? Pues los linfocitos CD4, ¿no? En las biopsias que se hacen para hacer los diagnósticos de esta patología encontraremos un gran infiltrado siempre mononuclear que es principalmente a expensas del linfocito CD4. Les decía que el factor reumatoideo, ojo, que está en un 95%, ojo, y los linfocitos B están detrás de la síntesis de este anticuerpo. Estos anticuerpos adicionalmente vamos a encontrar los positivos, el anti-Ro y el anti-La, y en general pueden que estén positivos o puede que no lo sean. Entonces el compromiso de las glándulas es muy importante, fíjense, y vamos a encontrar inclusive úlceras corneales por la gran sequedad que pueda presentar en este caso la córnea. Las glándulas salivales se van a hipertrofiar y no es nada raro encontrar un aumento de volumen en forma asimétrica de estas glándulas, sobre todo de la glándula parótida, ¿no? La lengua está depapilada, seca, hay caries dental, puesto que como no hay saliva hay mayor incidencia de infecciones a este nivel, y como ya les comenté, hay hipertrofia parotidia y queilitis, ¿no? Hay una queilitis importante. Entonces al inicio esta enfermedad, como todas o como la gran parte de las que hemos visto, tienen un componente inespecífico al inicio, baja de peso, fiebre, malestar, hiporexia, y algo que siempre hay que tener en cuenta es el compromiso sistémico. Y uno cuando encuentra un paciente con síndrome de Sjögren tiene que buscar si no hay un compromiso a nivel tiroideo, por ejemplo, porque es muy frecuente la asociación con el hipotiroidismo. Las artropatías también son frecuentes, encontrándose en ellas una artritis de tipo simétrica, no erosiva, síndrome de Raynaud, podemos encontrar adenopatías y compromiso pulmonar, inclusive compromiso renal. El problema del síndrome de Sjögren es que puede estar asociado a largo plazo a un linfoma tipo B. Entonces el diagnóstico más certero para hacer digamos, para decir que el paciente presenta un ojo seco es el test de Schirmer. Este, como ustedes ya saben, consiste en poner un papel filtro en el fondo de saco lacrimal y que éste se humedezca en 5 minutos, más o menos unos 5 milímetros. Si es menos de 5 milímetros el nivel de humidificación, significa que no hay una buena producción lacrimal y esto estaría
contribuyendo al diagnóstico de sequedad ocular. Un diagnóstico mucho más exacto, donde tenemos que utilizar pues la lámpara de hendidura con una coloración de rosa de Bengala, nos podría evidenciar unas úlceras corneales. Nosotros también en esta patología vamos a encontrar hipertrofia de las glándulas, como ya les dije, y el problema es que cuando hay una hipertrofia unilateral tenemos que estar asociando que ello puede estar, digamos, esbozando el inicio de una patología como el linfoma, ¿no? Entonces el problema del síndrome de Sjögren es que se asocia mucho con linfomas y hay que estar al tanto de ellos cuando persiste la hipertrofia de la glándula parótida o cuando disminuye los niveles de inmunoglobulina. Fíjense en esta paciente el aumento importante de la glándula parótida unilateral. Este es el test de Schirmer, en donde ponemos nosotros el papel filtro en contacto con el globo ocular y fíjense la humedad aquí a este nivel, que bueno, es más o menos un límite si queremos medirlo, un poco más inclusive de 5 milímetros, ¿no? Aunque según los últimos consensos ha aumentado esto hasta 8 milímetros. El diagnóstico anatomopatológico de Sjögren se hace en función al análisis de la mucosa labial para poder identificar glándulas salivales menores, que es lo que se biopsia exactamente. Aquí no biopsiamos la parótida, biopsiamos sino las glándulas salivales menores, y vean ustedes la gran cantidad de infiltrado mononuclear a expensas de linfocitos B y de linfocitos CD4, ¿no? Y en el diagnóstico, insisto, encontraremos factor reumatoideo positivo en una proporción muy alta. El ANA va a ser positivo, anti-Rho, anti-La, hay anemia y hay una hipergamma-globulinemia muy característica. ¿Cuándo sospechar de un viraje hacia linfoma en esta patología? Por la persistencia de la hipertrofia de las glándulas, como ya les comenté, parótidas, cuando hay una disminución brusca de las globulinas o del factor reumatoideo se hace negativo o disminuye su concentración, o cuando encontremos nódulos pulmonares, ¿no? Entonces, hay que estar siempre pendiente en un paciente con síndrome de Sjögren de todas estas ocurrencias. ¿Cuál es el tratamiento que debemos darle? Pues básicamente lágrimas artificiales, porque al paciente le falta lágrimas, hay que darle lágrimas artificiales, y esto es importante porque de lo contrario la córnea se seca, se ulcera y al final el paciente pierde la visión. Los pacientes con síndrome de Sjögren deben beber líquidos constantemente porque de lo contrario se les seca la boca y ya no pueden tener una voz que les pueda permitir contacto con los demás. Hay que evitar el uso de fármacos que puedan disminuir las secreciones corporales, como por ejemplo los diuréticos o fármacos antidepresivos o psicotrópicos, y es muy importante entonces recordar su uso en este grupo de pacientes, porque en algunos casos es necesario utilizarlos, pero si es así, entonces avisarles que va a haber una disminución mucho mayor. Cuando el compromiso articular es muy severo o no puede mejorar con algunos otros fármacos, es necesario el uso de hidroxicloroquina. Y si vemos que hay patología asociada mucho más severa, como el caso que puede presentarse una vasculitis, es importante entonces recordar el uso de inmunosupresores, porque estos van a actuar mucho mejor en este grupo de patologías, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que tiene una evolución muy variable, ¿no? Algunos de los pacientes pueden ir a peor, a hacer los linfomas, pero la gran mayoría estabiliza su sintomatología y solo necesita utilizar terapia sintomática para presentar mejoría. Sin embargo, insistimos en la presencia de patologías proliferativas, dentro de ellos los linfomas, sobre todo los no-Hodgkin, en la evolución de algún grupo de pacientes, ¿no? Un 4 a 5% aproximadamente.